Buenas tardes a todos. En esta ocasión vamos a resolver el problema 5.11 del libro Física Universitaria de Sir San Semansky, la edición 12. Este problema dice lo siguiente. Un hombre empuja un piano de 180 kilogramos de masa para que baje deslizándose con velocidad constante por una rampa inclinada de 11 grados sobre la horizontal. Ignore la fricción que actúa sobre el piano. Calcule la magnitud de la fuerza aplicada por el hombre si él empuja paralelo a la rampa y paralelo al piso. Eso, entonces, primero tenemos que hacer un dibujito, más o menos, para saber cómo abordar el problema. Entonces, pues el dibujo que yo me imagino es este. Bueno, podría ser quizás con otro color. Algo así. Y la horizontal es esta línea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que el plano tiene una inclinación de 11 grados. Y si quieren le ponemos teta aquí. Y pues por aquí aclaramos que ese teta es igual a 11 grados. ¿Listo? ¿Qué más sabemos? Bueno, que hay un piano. Pues yo no voy a dibujar un piano, pero podemos decir que un piano, pues lo podemos modelar como este cuadrito, que no quedó como yo quería. Así lo puedo rotar, que bueno. Entonces, como este va a ser nuestro piano, podría ser así. Eso, entonces miren que ahí tenemos el piano y nos piden calcular, pues, como si yo estuviera aplicando una fuerza de tal forma que este bajara con velocidad constante, ¿no? Entonces quiero que miremos primero cuáles son las fuerzas que actúan ahí como tal, cuáles son las fuerzas que están. Entonces miren que tenemos primero una fuerza que es el peso, que va directamente hacia abajo. Tenemos una fuerza que es la normal, que es perpendicular al plano, a la superficie de contacto, en este caso al plano inclinado, podría ser así. No tenemos fricción, por lo tanto aquí ya no habrían más fuerzas de contacto, pero hay otra fuerza que es la que ejerce la persona, pues que está empujando, ¿no? Miren que para que esto baje con velocidad constante, la persona pues debe hacer una fuerza oponiéndose al peso, por decirlo así, ¿no? Tratando de oponerse a que acelere hacia abajo. Entonces esta fuerza que apunta hacia arriba del plano inclinado, paralela, va a ser la fuerza que se aplica, ¿no? Miren que primero nos piden calcular paralela al plano inclinado. Entonces esa es la primera situación. ¿Listo? Entonces esas son todas las fuerzas que conozco, que sé que se aplican ahí, mejor dicho. Entonces una es el peso, llamémoslo aquí peso. Otra es la fuerza normal y esta es la fuerza que estoy aplicando, pues que se aplica, ¿no? Paralela al plano. ¿Listo? Esa fuerza no la conocemos. Entonces miren que ahora tenemos que armar un sistema de coordenadas. Entonces yo lo voy a armar como es costumbre, de tal forma que el eje Y sea perpendicular al plano inclinado y el eje X sea paralelo al plano inclinado, ¿sí? A la superficie. Entonces aquí tenemos nuestro sistema de coordenadas, que es el que vamos a usar. Entonces aquí tenemos el eje Y, este es el eje X. Aquí lo que tenemos que recordar es que el ángulo que forma el peso con el eje Y negativo es el mismo ángulo del plano inclinado, que en este caso lo llamamos teta. Entonces ahí tenemos el ángulo teta. Ahora, ¿qué más podemos hacer? No, es todo, ¿no? Ahora lo que prosigue es calcular las componentes. Bueno, podemos hacer el diagrama de cuerpo libre, pero es lo mismo, ¿no? Es ubicar ese mismo sistema de coordenadas. Entonces el diagrama de cuerpo libre de ese sistema sería diagrama de cuerpo libre. Lo podemos dibujar aquí, creo yo. Listo, por aquí está bien. Entonces miren que ese punto representa al piano, ¿no? A la cajita esa. Entonces ahora
vamos a dibujar el sistema de coordenadas que ya tenemos allá. Bueno, algo así. Y por aquí podemos colocar el origen ahora. Bueno, podría ser así. Eso. Entonces miren que aquí tengo este punto, es el origen y representa el piano. Eh, bueno, hacia acá arriba tenemos el eje Y, este es el eje X. Listo. Y ahora sí ubicamos las fuerzas tal cual como las dibujamos allá en la figura. Entonces miren que tenemos una fuerza así, tenemos una fuerza así y tenemos una fuerza así. Esa fue esta fuerza de aquí, la normal. Esta es la fuerza F aplicada y este es el peso, sabiendo que aquí forma un ángulo θ. ¿Listo? Ya teniendo así, ese es el diagrama de cuerpo libre. Ahora proseguimos a calcular las componentes del peso, ¿no? La componente en X, o sea, la componente en Y, que es esta, del peso, y la componente en X, que es esta, la del peso. Entonces esta es WY y esta es WX. Lo que quiero que entiendan aquí es que esta componente en X del peso, yo la puedo trasladar de tal forma que me quede aquí. Miren que la trasladé paralelamente, así que, no, que el vector no cambia cuando uno hace eso. ¿Listo? Entonces miren que esa es nuestra WX. Solamente la moví para formar un triángulo rectángulo y poder aplicar la trigonometría que se conoce. WX. ¿Listo? Entonces miren que de aquí puedo aplicar ya la función seno para el ángulo θ. Entonces, por ejemplo, seno del ángulo θ, a que es igual al cateto opuesto, que en este caso es WX, sobre la hipotenusa, que es W. Entonces WX es igual a W por el seno del ángulo θ. Y si aplicamos ahora el coseno del ángulo θ es igual a cateto adyacente, o sea WY, sobre la hipotenusa W, despejando WY nos queda que es igual a W por el coseno del ángulo θ. ¿Listo? Y ahí tenemos las dos componentes del peso. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Lo que tenemos que hacer ahora es mm, aplicar la segunda ley de Newton. Entonces, ¿qué nos dice la segunda ley de Newton? Que como está en equilibrio, o sea que mejor dicho dice que quiere que se baje con velocidad constante, ¿no? O sea que esto se está moviendo, pero se está moviendo con velocidad constante. ¿Qué quiere decir que tenga velocidad constante? Que la aceleración vale cero, ¿sí? Y como la segunda ley de Newton nos dice esto, que fuerza neta es igual a la masa por la aceleración, pero como baja con velocidad constante, la aceleración es cero, y por lo tanto, esto nos resulta que es cero con un vector. Esto es en forma vectorial, por eso le coloco eso. ¿Esto qué implica? Pues que como estamos hablando de vectores, pues cada componente en X y la componente en Y de la fuerza neta, pues es igual a cero, ¿no? Eso es lo que nos implica. Entonces, pues de aquí podemos eh, considerar pues la primera ecuación, que la fuerza neta en X es igual a cero. Entonces, pues la sumatoria de las fuerzas en X serían, tenemos una fuerza hacia la derecha, que es la fuerza F, y una fuerza a la izquierda, que es la componente en X del peso. Si lo miran, esta estica de aquí que apunta a la izquierda. Entonces, si elegimos que hacia la derecha es positivo y a la izquierda es negativo, pues tenemos que F es positiva, menos la componente en X del peso, que va a ser negativa porque apuntaba a la izquierda, es igual a cero. Entonces F es igual menos el lado componente en X, que la acabamos de encontrar, que es el peso por el seno de θ, y esto es igual a cero. Si despejamos F, que es lo que queremos encontrar, nos queda que es W por el seno de θ. W sabemos que es igual a masa por gravedad y, bueno, y seno del ángulo. Al colocar los datos que conocemos, pues tenemos que F es igual a la masa, cuánto vale la masa del piano,
vale 180 kilogramos y el ángulo vale 11. Entonces masa que es de 180 kilogramos, podemos dejarlo ahí, 180 kilogramos, por la gravedad que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, por el seno del ángulo, por el seno del ángulo que es seno de 11 grados. Entonces, al hacer esto en la calculadora, nos resulta que la fuerza que se debe aplicar para que eso baje con velocidad constante está dada por 180 por 9,8 por el seno de 11 grados. Esto es igual a 336,6 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Pero esas unidades pues son newtons y este número pues lo podemos aproximar a un entero que es 337. Entonces kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado no es más que un newton, entonces podemos dejarlo ahí. Y esta sería la fuerza que se debe aplicar si la fuerza se ejerce de esta forma, ¿no? Paralela a la rampa, en ese sentido. Ahora sí dice que paralela al piso. Eh, si fuera paralela al piso, voy a intentar copiar esta figura. Si fuera paralela al piso, Dios mío, ahí, eso sí me salía. Bueno, ahora nos dice que la fuerza aplicada es paralela al piso. Esto implica pues que la fuerza ya no, esta fuerza F ya no va a estar aquí así. Bueno, voy a intentar moverla así simplemente. Eso. Ya no va a estar esa fuerza así, sino que tiene que ser paralela al piso, o sea que tiene que estar horizontal de esta forma. Listo, voy a borrar aquí esta partecita para que no nos estorbe, pero sabiendo que pues el plano inclinado continúa hasta allá, ¿no? Eso sí. Entonces miren que ahora nos dice que la fuerza pues va a ser esta. Esta va a ser nuestra fuerza ahora. Y pues si se ponen a analizar, miren que aquí esta horizontal es paralela a la fuerza F, ¿no? Como son horizontales, pues este angulito de aquí va a ser el mismo ángulo teta, si lo pueden visualizar. ¿Listo? Entonces conocemos eso. Entonces ahora podemos encontrar las componentes en el eje X y en el eje Y de esas fuerzas. ¿Listo? Pues primero hagamos el diagrama de cuerpo libre para esta situación. Diagrama de cuerpo libre, lo podemos hacer aquí. Eh, Dibujemos el sistema de coordenadas como es normal. Algo así podría estar bien. Eso. Ahora el piano está representado aquí por este punto que es el origen de nuestro sistema. Este es nuestro eje Y. Este es nuestro eje X. Eso. Dibujamos las fuerzas que conocemos. Entonces miren que ahora, bueno, este color está, ya lo usamos, dibujemos con rojo. Entonces miren que tenemos una fuerza F en este sentido. Tenemos un peso en este sentido. Algo así. Bueno, podríamos hacerlo un poquito más grande como para poder trabajar y tenemos una normal en este sentido de acá. ¿Listo? Entonces coloquémosles nombre, está la normal, está la fuerza F y este es el peso. Entonces tenemos que sacarle las componentes X y Y a ambas fuerzas, ¿no? Sabemos que este ángulo de aquí vale teta y este ángulo de aquí también vale teta. ¿Sí? Sabiendo que teta pues vale 11 grados. ¿Listo? Entonces miren aquí, primero saquémosle la componente en Y. eh, en Y y en X al peso.
WY y WX, eso. Entonces, si se dan cuenta, pues para hacerlo un poco más rápido, pueden ver que WY es igual a W por el coseno de teta, mientras que WX es igual a W por el seno de teta. Esto ya es el mismo procedimiento que hemos hecho desde antes. Perdón, aquí es sí seno de teta, está bien. Y si se dan cuenta, siguiendo el mismo procedimiento, la componente en X de la fuerza, o sea, si podemos verlo aquí. Bueno, voy a quitar esas fuerzas ya. Bueno, dejémoslas ahí, mejor. Eh, entonces quiero que se den cuenta que aquí hay una fuerza, una componente en X de la fuerza F, una componente en X de la fuerza F y una componente en Y de la fuerza F, ¿no? Entonces esta podría ser la fuerza en Y esta la Fx. Sí, si hacemos el mismo procedimiento, pueden darse cuenta que Fx es igual a W por el, perdón, W no, a F por el coseno de teta, mientras que Fy es igual a F por el seno del ángulo. ¿Listo? Ahí tenemos todas las componentes de esas fuerzas y miren que la normal solo tiene componente en el eje Y, así que no hay problema. Ahora aplicamos la segunda ley de Newton. Ya sabemos que en este caso que se mueve con velocidad constante, pues esto implica que la fuerza neta en X sea igual a 0 e implica que la fuerza neta en Y sea igual a 0. Entonces sumemos todas las fuerzas en X. Si se dan cuenta, en X tenemos la Fx es positiva, mientras que el Wx es negativo. Entonces tendríamos que Fx menos Wx es igual a 0. Entonces esto implica que Fx es F por el coseno del ángulo teta menos Wx, que es W por el seno del ángulo, W por el seno del ángulo teta. Y esto es igual a 0. Al despejar F, pues el siguiente paso que sigue es, si se dan cuenta, pues pasamos este término al otro lado positivo y nos queda que es F coseno del ángulo teta es igual a W por el seno del ángulo teta. Entonces, miren que F está acompañado por coseno de teta. Si paso el coseno al otro lado, pasa a dividir. Nos queda que F es igual a W. Pero el peso lo voy a convertir ya. Yo sé que el peso vale mg por el seno del ángulo teta dividido entre el coseno del ángulo teta. Y si se dan cuenta, pues seno sobre coseno es tangente. Entonces ya al escribir los datos, podemos decir que es F es igual a la masa, bueno, escribamos los números, ya la masa creo que es 130, si no sé, perdón, a ver, es 180 kilogramos la masa. Entonces aquí tenemos 180 kilogramos por la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, por el seno de teta sobre el coseno de teta, esa es la tangente del ángulo teta, pero el teta vale 11 grados, entonces es la tangente de 11 grados. Bueno, al hacer esto, pues encontramos que F es igual a, ver, 180 por 9,8 por la tangente de 11 grados. Esto es igual a 342,9 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Bueno, escribámoslo aquí, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, así nos quedaría. Y al aproximar, pues ya sabemos que estas unidades equivalen a un newton, entonces nos quedaría 343 newtons. Y esa sería la respuesta para cuando se aplica una fuerza paralela al piso.
Miren que la fuerza es mayor cuando se le aplica paralela al piso que cuando se le aplica paralela a la rampa. Es que un poco mayor, pero sigue siendo mayor, ¿no? Igual entre más grande sea el ángulo, mayor va a ser la fuerza que se debe necesitar con respecto, pues al comparar estos dos valores, ¿no? Este de aquí, que es cuando está paralelo a la rampa, y este de acá, que es cuando está paralela al piso. Bueno, y eso sería todo por este problema. Espero que les haya servido, que hayan entendido. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan una feliz tarde, una feliz noche. Y no olviden de suscribirse a mi canal. Que estén muy bien. Hasta luego.